Hola a todos y bienvenidos a la segunda práctica online de topografía agraria. En esta práctica lo que voy a tratar es de enseñaros cómo hacer vuestras representaciones gráficas con una herramienta muy sencilla que todos tenemos, que es la hoja de cálculo. Yo ya sé que esta práctica, algunos de vosotros pensaréis que, bueno, pues que no es necesaria porque ya sabéis hacer esas representaciones gráficas. Lo que pasa es que a lo largo de todas las actividades me he dado cuenta que hay una gran mayoría que no lo domina. Por tanto, es imprescindible saber hacerlo. Está claro que en vuestro futuro profesional no podéis jamás entregar un informe con una representación hecha a papel milimetrado. Por tanto, tomaos esta práctica como un pasito más en vuestro aprendizaje. En esta práctica tendréis que realizar la representación gráfica de 3 ejercicios que ya hemos hecho. Haremos un eje de coordenadas y luego representaremos también 2 perfiles longitudinales, uno con 2 variables y otro con 3. Por tanto, son 3 ejercicios. 3 ejercicios que ya conocéis bien. De todos modos, aunque los hayamos hecho en clase, quiero que los realicéis con los datos que os doy en la plataforma. Os daréis cuenta que el videotutorial para el ejercicio número 1 y número 2 no tiene exactamente los mismos datos que los que tenéis que realizar vosotros. Por tanto, solamente es una muestra. Así y todo, recomiendo que vayáis parando paso a paso para ver la realización. El tercer ejercicio lo he dejado más fácil y es exactamente el ejercicio del desmonte y el terraplén de la actividad 6. Así que, bueno, los que aún no la hayáis entregado o los que queráis sustituir el archivo, sabéis que estáis a tiempo para entregar ya la representación gráfica. ¿Qué es lo que os pido al final de esta práctica? Que hayáis realizado los 3 ejercicios, que los hayáis sabido capturar como imagen y me entreguéis 4 archivos, 3 hojas de cálculo distintas y luego un PDF en el que hayáis insertado esos ejercicios, esas representaciones gráficas. ¿De acuerdo? Pues ánimo y a por ello, yo creo que es fácil. En este ejercicio debemos asegurarnos tener la distancia, todos los datos de distancia colocados en la columna número A y todos los datos de altitud colocados en la columna B. Entonces ahora es tan fácil como seleccionarlos todos, insertar gráfico, X y dispersión, puntos y líneas, siguiente, los datos ya están puestos por defecto, siguiente y siguiente. Bien, como veis aquí ya tenemos una idea del perfil longitudinal, vamos a ver cómo vamos a poner ciertos detalles. El título, topografía agraria, práctica número 2, ejercicio 1, perfil longitudinal, eje X es la distancia recorrida, distancia, metros, es muy importante siempre poner las unidades, y el eje vertical es la altura. También es importante poner las unidades. ¿La leyenda la dejamos o no? Bueno, desde luego yo no la dejaría con altitud. La altitud está aquí marcada. Lo que hace esta curva es enseñarnos un recorrido. Por tanto, o bien la quitáis o bien modificáis luego y no ponéis altitud, sino recorrido. ¿De acuerdo? Las cuadrículas, fijaos, aquí están marcadas las del eje Y, se nos quedan horizontales. Si marcamos las del eje X, aparecen verticales. Como a mí me gustaría que en esta práctica hicierais los gráficos de distintas formas, vamos a dejar deseleccionado el eje X y así en el próximo ejercicio veis cómo queda realmente, ¿vale? Veis las dos formas. Bien, pues por mí ya tenemos hecho el gráfico. Ha sido fácil, ¿verdad? Finalizar. Muy bien, pues una vez que tenemos el gráfico, lo que vamos a empezar es hacer detalles, ¿de acuerdo? Bien, pues por seguir los detalles en el mismo orden que os he puesto en el tutorial por escrito, lo que vamos a empezar es a modificar los ejes. Los ejes porque uno de las condiciones que os marcaba el enunciado era hacer una escala realzada. Así que vamos a intentarlo. La escala realzada la vamos a realizar en la altura. Como veis, de 0 a 800 metros, a 1000 metros, no pasa nada interesante. Así que lo que vamos a hacer es hacer que el eje empiece en 800 metros. ¿Cómo hacemos eso? Botón clic derecho en la altura. Eje Y, botón derecho,
formato de ejes. Muy bien, empezamos con que el mínimo no quiero que sea 0, quiero que sea 800. El máximo de forma automática me lo pone en 1800, ¿está bien? La máxima es 1600, 1800, bueno, por darle amplitud. ¿De acuerdo? Y el intervalo es de 200 en 200. ¿Nos gusta eso? Vamos a ver cómo queda. ¿Aceptamos así? De acuerdo. Ya tenemos mucha más amplitud. ¿De acuerdo? Y todo se ve mucho más claro. Muy bien. Y el eje X nos gusta como está. 0, 500. Yo veo muy poca precisión. Por tanto, yo lo que quiero es hacer más intervalos en el eje X. Procedemos de la misma forma. Seleccionamos el eje X y le damos al botón derecho. De acuerdo. En este caso sí que quiero que empiece en el 0. ¿Es necesario que acabe en el 3000? Y yo lo que estoy viendo es que 2630 es el máximo. Vamos a dejarlo en 2700. 2700, muy bien. Y el intervalo principal, eso de ir de 500 en 500, a mí no me gusta, le veo muy poquita precisión. Vamos a dejarlo en 100. ¿Nos gusta en 100? Bueno, realmente solamente me aparecen las distancias de 200 en 200, pero sí que se marca, por tanto me gusta. Muy bien, pues ya empiezo a tener los ejes como yo quiero. Ahora vamos a las cotas. Realmente, en cualquier eje longitudinal, imaginaros que sea un recorrido en una montaña, pues siempre es interesante ver las cotas marcadas, sobre todo el punto más alto. En ese caso, en el caso de que queramos ver las cotas, marcamos cualquiera de los puntos, botón derecho y ponemos insertar etiquetas de datos. Y fijaros, nos aparecen todas las cotas de altitud en todo el perfil. Es genial, lo único que está superpuesto. Bueno, no hay ningún problema. En este tipo de gráficos, la escala en altitud no tiene por qué ser la misma en horizontal. Por tanto, eso nos permite a nosotros ampliar, mover el gráfico conforme queramos y darle un tamaño tal que sea estético, que se vean todos los datos que queremos y que lo podamos insertar perfectamente. Consejos, bueno, pues ya sabéis que cuanto más estiréis de aquí, menos se va a ver la relevancia del pico. Si vosotros lo dejáis más comprimido, como que sí que le dais más importancia. Por tanto, podéis hacerlo como queráis. Pero una vez decidido el tamaño, tenéis que revisar todo. Por ejemplo, a mí de repente ya me parece que hay demasiados datos en el eje Y que despistan. Por tanto, yo ahora con este tamaño modificaría el eje Y. Y en vez de poner separaciones de 100 en 100, a lo mejor las pondría de 200. Me gustaba más antes. Vamos a hacerlo. Ahora simplemente queda guardar. Vamos a guardar primero el archivo completo, la hoja de cálculo. Guardar como. Hoja de cálculo ODF, topografía ejercicio 1. Muy bien. Guardamos. O reemplazamos uno si nos ha salido mal. Y luego lo quiero guardar como imagen. Os pido recordar, mirarlo en el tutorial, en el enunciado, que os pido que lo guardéis también como imagen. Así que, fijaos, selecciono, botón derecho, exportar como imagen. Hay muchos tipos de archivos. A mí me gusta el JPG, gráfico ejercicio 1, topo agraria. Guardar. Y con eso ya me he guardado todo lo que necesito del ejercicio 1, porque es fácil. Bien, en este ejercicio, no sé si lo recordáis, se trataba de representar una parcela. Una parcela en un eje X e Y, con lo cual esta representación gráfica vamos a intentar que se asemeje a esos ejes de coordenadas que hacíais vosotros en el papel de milimetrado. Bueno, pues mirad, ponemos aquí las coordenadas X, Y y Z de cada uno de los 4 puntos. Podría ser una parcela con 5, con 6, aunque no sean los mismos datos que el ejercicio que tenéis que entregar. Me apetecía poner también 4 puntos. Y fijaos, la única precaución que debéis tener es que el punto A debe estar repetido abajo, porque lo que intentaremos es cerrar la parcela. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Cogemos las coordenadas X e Y. Recordar que se trata de una representación bidimensional y insertamos otra vez el gráfico, algo muy parecido que ya hemos hecho antes.
dispersión, puntos y líneas. Fijaros, ya tenemos la parcela. Fácil, ¿verdad? Bueno, aún queda. Estos datos no los modificamos, dejamos los que hay por defecto, igual que estos, aunque aquí sí que vamos a escribir. A vuestro gusto, el título y el subtítulo. En este caso vamos a quitar la leyenda, pues es algo que no solemos poner cuando representamos algo en ejes de coordenadas, y vamos a mostrar las cuadrículas. Muy interesante. Y con esto finalizamos. Y aunque se vea ya, aún falta un poquito. Fijaos, lo primero que observo yo en este eje de coordenadas es que no está equilibrado. El inicio y el fin de los ejes viene marcado por los datos, de forma que aquí acaba el eje X en 50, aquí en 40, 10, 40, en fin, no está equilibrado. Y si lo que queremos es que parezca un eje de coordenadas, pues vamos a equilibrarlo. Se utilizará un comando que nosotros ya sabemos cuál es, que es el de modificar números y la amplitud de los ejes de coordenadas. Vamos a ello. Eje Y, botón derecho, formato de eje. Vamos a ver. El dato más alejado del origen sería 42. Así que me parece oportuno pues dejar los límites en 45. ¿De acuerdo? Muy bien, quitamos el automático. Mínimo 45, máximo 45. Y vamos a dejar una amplitud de 10. A ver qué tal se ve. Es algo que luego podemos modificar. ¿De acuerdo? Fijaos, ya se ha modificado. Vamos a hacer lo mismo con el otro eje. Eje X, botón derecho, formato de eje. Quitamos el automático, hemos dicho menos 45, ¿verdad? Hacemos lo mismo, 45. Amplitud 10 me gusta, pero lo deselecciono. Porque si lo dejo en automático, el programa elige cambiarlo. Yo no quiero que lo cambie. Dejamos ahí el intervalo. Muy bien, ya está equilibrado. Tenemos el 45 en todas partes. Genial. Ahora tenemos que fijarnos en la escala. Mirad cómo estas celdas son rectangulares. Para que se trate de la misma escala en vertical y en horizontal, estos rectángulos se tienen que convertir en cuadrados. Eso es muy fácil. Vamos a intentarlo así hasta que tenga aspecto de cuadrado, con lo cual nosotros ya podremos dejar que se trata de una representación gráfica con la misma escala. Muy bien, perfecto. Esto va tomando forma. Fijaros, algo más. Quizás hay demasiada amplitud en los intervalos. ¿Queremos ganar con precisión? Vamos a tocar los ejes otra vez. Quiero ver cómo se ve con menos amplitud. Así ganamos en precisión. Mucho mejor, ¿verdad? Bien. Ahora ya no sé si os lo he puesto en el tutorial, pero me gustaría que para manejar las formas, las texturas, los colores, que me entregarais cada uno de las representaciones en un color distinto. Así lo practicáis. Vamos a verlo con esta, no lo vamos a dejar con azul por defecto. Vamos a seleccionar la línea de la parcela y vemos aquí opciones, línea, vamos a línea y aquí es donde tenemos el color. Pues podemos dejar una naranja y quiero que veáis que también podemos hacerlo de forma punteada, de forma discontinua. Bueno, jugar. Esto se trata de jugar y ver cuándo os gusta o cuándo puede quedar más profesional en función de lo que queráis representar. Ahora sí que tenemos la parcela. Bien, hay algo que falta y es que cada uno de los vértices debería llevar su nombre, es decir, A, B, C y D. Pero además deberíamos poder representar la escala, la coordenada Z, ya que se trata de una representación de 2 dimensiones, la coordenada Z deberíamos ponerla entre paréntesis. Vamos a ello. Podemos ver aquí en insertar, en vez de gráfico, cuadro de texto. Lo ponemos donde queramos y aquí en este punto pondríamos A y entre paréntesis su coordenada Z. Y de igual forma
en todos los vértices. Y con esto ya lo tendríamos. Como podéis ver, el texto se puede mover, ajustarlo más cada uno al vértice, una vez que está puesto es más cómodo, e incluso podemos cambiarlo de color. Y de una forma que quede pues mucho más presentable y más profesional. Ya lo tenemos. Fácil también, ¿verdad? Hola, este es el último ejercicio y es el que más reciente tienes, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es representar gráficamente el desmonte y el terraplén que se debe trazar en un camino. Por tanto, ¿qué es lo que debemos ver en el gráfico? En el gráfico deberemos ver el recorrido, es decir, la distancia del origen, la cota que tenía el terreno antes de hacer todas las operaciones y las cotas que tendrá el terreno después de aplicar todas las operaciones pertinentes para que se nos queden las pendientes marcadas. Lo que os aconsejo, lo primero que os pido es que tengáis apuntados todos los datos. Por supuesto, el eje X es el primero que va, colocaremos la distancia en origen en la columna A, la cota rasante en la columna B y la cota del terreno en la columna C. Simplemente con ese orden ya veréis cómo es muy fácil hacer otra vez el gráfico. Y eso que este es un gráfico con 3 variables. Esa es la novedad que incluimos en este ejercicio. Por tanto, tenemos todo seleccionado, todos los datos, insertamos gráfico, insertamos pares de datos XY por dispersión, puntos y líneas para tener los puntos marcados y las líneas, y ya empezamos a ver que ya se ve. ¿De acuerdo? Siguiente, todo por defecto, sale bien y nos queda poner el título. En este caso sí que vamos a mantener la leyenda, puesto que es importante saber qué línea corresponde al terreno original y qué línea corresponde al terreno modificado. En el eje X también es interesante poner a qué se refiere. Las unidades, que no se les olviden nunca. Y una vez que tenemos esto, mostramos las dos cuadrículas y bien, con esto ya tenemos el gráfico básico. Y ya se empieza a adivinar. ¿De acuerdo? Vamos ahora a completarlo. Ya sabéis que es interesante completarlo. Lo que tenemos es un perfil longitudinal, simplemente que son dos perfiles superpuestos. ¿A qué os recuerda eso? Al ejercicio número 1, en el cual ya os decía que la escala horizontal no tiene por qué ser la misma vertical. Así que lo estiro de una forma que yo lo pueda ver y vamos a empezar a introducir modificaciones, vamos a empezar a personalizarlo. Como en todo gráfico es relevante que se marquen todas las cotas, así que pinchamos en un punto, botón derecho, insertar etiquetas de datos y nos aparecen en todas las cotas del terreno. Ahora vamos a hacer lo mismo con las rasantes, botón derecho, insertar etiquetas de datos. Lo tenemos. Para intentar ser más certeros vamos a modificar los ejes para tener claro qué es lo interesante del gráfico. Así que empezamos. Eje Y, como veis, no hay nada interesante hasta 485. Si queréis, empezamos con un mínimo de 482. ¿De acuerdo? Ganamos en precisión. En el eje X también vamos a hacer lo mismo. Formato de ejes. Está claro que tiene que empezar en el 0, acabar en el 400. Perfecto. Pero yo no quiero que vaya de 50 en 50, me gustaría más precisión. Vamos a ver si puede ir de 25 en 25. Bien, así se ve un poquito mejor y se ve más claro dónde está cada punto. Un detalle que os voy haciendo en todos los ejercicios, quiero que cambiemos los colores.
¿De acuerdo? Los colores deben ser distintos. Así que vamos a cambiarlo. Le damos doble clic a la línea con el izquierdo y cambiamos el color. Atención, me da igual el color, simplemente pido que todos los gráficos sean en colores distintos. Bien, ¿qué más pondría yo en este tipo de ejercicios? Pues es muy relevante que con el cambio del terreno cambie la pendiente. De hecho, es un valor que nos dan en un principio en el enunciado y es bastante enriquecedor poner cerca de la línea de la cota rasante, es decir, cómo va a quedar finalmente el perfil, poner cada tramo de pendiente que debe tener. Visualmente es muy interesante para este tipo de ejercicios, así que lo vamos a hacer. Es algo que ya hemos hecho en el ejercicio de antes, por tanto, insertar, cuadro de texto, y en este tramo yo sé que debe poner 2,5%. Además, como no quiero que se me confunda con la pendiente naranja, pues puedo cambiar el color y ponerlo del mismo color. De esta forma podemos tener indicadas todas las pendientes de cada uno de los tramos del nuevo perfil de una forma muy gráfica. ¿Verdad que se ve claramente que este tramo tiene 2,5, 0, -2, etcétera? Fijaos, en esta parte lo que he hecho ha sido apartar las cifras un poquito simplemente por evitar la mezcla de datos. ¿Qué es lo que he hecho? He puesto una flecha. ¿Cómo se pone la flecha? Recordad el comando que os había dicho en el ejercicio anterior. Esto simplemente es insertar línea, ¿vale? Se inserta una línea y luego la punta se le da en la forma que queráis. Fijaros, esto está justo aquí, al lado del color, estilo de flecha. El estilo de flecha puede tener la punta que yo he puesto, una flecha estrecha, ¿veis cómo cambia? Una bolita y ya esto lo dejo a vuestro gusto. ¿De acuerdo? Simplemente es una forma más gráfica de dejar los datos pues, un poco alejados, el hecho de colorearlos, de relacionarlos con el perfil que corresponde y con esto nos queda un perfil representado y muy profesional. Bien, espero que la explicación en el vídeo tutorial haya estado clara, que la hayáis podido seguir con facilidad. Y bueno, si no es así, sabéis que seguís teniéndome a vuestra disposición por chat, por mail, por plataforma, como prefiráis. Un saludo y hasta pronto.